Aquí estamos, amén. Reciban todos mis hermanos un saludo cordial, primero los que estamos aquí reunidos, que Dios los bendiga, gracias por haber asistido a la invitación de estar aquí reunidos, amén. A los hermanos del Face, a los hermanos de YouTube, de las diferentes redes sociales, a esos más de 250 grupos en los cuales estoy para la gloria de Dios, que el Señor me los bendiga, amén. Los saludos de aquí de Cali, Colombia, soy el pastor Roque Celorio, Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, amén. Así somos aquí en Cali, unos pescadores que están buscando las almas para que también busquen de la presencia de Dios, para que no se pierdan en medio de esta generación maligna y perversa. Amén. Bueno, ¿cuántos van a recibir palabra de Dios? Amén. Muy bien, los que van a recibir palabra de Dios en esta hora, mis hermanos. Hoy Dios siempre acostumbra a titular los mensajes, las prédicas que damos aquí en esta casa, en este lugar de oración. Vayan por favor a la palabra del Señor los que tengan Biblias. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Ténganlo ahí presente, mis hermanos, porque ahí es donde nos vamos a centrar en la predicación que el Espíritu de Dios trae para nosotros hoy. Bueno, mis hermanos, mientras ubican ahí el pasaje, el texto bíblico que nos compete, que nos corresponde en esta hora, vamos hablar hoy, o más bien Dios nos va a hablar sobre la reconciliación. Escúchenme, ¿de qué nos va a hablar Dios? De la reconciliación. Dios desea que su pueblo se reconcilie con Él. Amén. Hay muchos de los cuales nosotros invitamos y los cuales me están escuchando a través de este audio, a través de este video, que invitamos a la iglesia, especialmente a las personas que no tienen dónde congregarse. No me van a malinterpretar. Si ustedes o algunos tienen dónde congregarse, pues yo no les digo que vengan acá. Acá solamente están las personas que no tienen dónde congregarse. También están las personas que reciben, que necesitan una sana doctrina en su vida espiritual. A las personas que necesitan de parte de Dios una segunda oportunidad. Por eso es que Dios nos trae este mensaje sobre la reconciliación. Porque Dios quiere que tú te reconcilies hoy con Dios. Que dejemos a un lado, escúchame bien, todo viento de doctrina, toda falsa profecía, todo engaño de muchas iglesias llamándose cristianas que predican falso evangelio, donde encontramos pastores corruptos, líderes ladrones, de todo se ve la verdad. Una vez le preguntaba a un pastor, ¿ustedes por qué cometen esos errores en esta iglesia? Y él me decía, es que no hay iglesia perfecta, pastor. No hay iglesia perfecta, decía él. Esa era la justificación que él tenía. En vez de arrepentirse por lo que estaban haciendo en esa congregación, donde estaban dando promesas falsas, y es que en el nombre de Dios, iglesia. Aquí me gusta citar mucho la Biblia, porque a este ministerio Dios nos ha dado más que todo el espíritu de enseñanza. Tenemos el espíritu de enseñanza en este ministerio. Aquí los que vienen, los que se reúnen, los que quizás están prestando atención, reciben siempre una enseñanza de parte de Dios con fundamento bíblico, que es lo más importante. Aquí no te citamos la Biblia y te citamos otro libro aparte. No, Señor. La Biblia es suficiente porque es la palabra de Dios, la que vive y permanece para siempre. ¿Amén? La reconciliación con Dios, titula el mensaje, como fuente de esperanza y salvación. Dios está buscando al pueblo para que se reconcilie con Él. El problema es que el pueblo no quiere reconciliarse con Dios. El problema es que los hijos de Dios están tan ciegos espiritualmente hablando que no quieren buscar la comunión con Dios. Cuando Dios le está diciendo reconciliados con Dios. Últimamente se ha demostrado, iglesia, que la humanidad desde sus orígenes ha buscado vivir de una manera independiente. Esa es la naturaleza humana, independiente de la voluntad del Creador. Hago con mi vida lo que yo quiero. Voy cuando yo quiero. Hago lo que yo quiero. Y así, desafortunadamente, desde comienzos de la humanidad, ha vivido siempre las personas. Y eso le ha llevado no tan solo, iglesia, a apartarse y alejarse del Creador, sino también a degradarse a sí mismo por causa del pecado y de la desobediencia a Dios. Ahora bien, como seres conscientes, como personas formadas en el carácter de Dios, nos es necesario, iglesia, formar un ambiente sano con valores y principios que nos lleven cada día a buscar reconciliación total con Dios y con los hombres en esta vida. También nos es necesario como iglesia de Jesucristo reconciliarnos con Dios lo más pronto posible,
ya que Él está demandando en este tiempo final obediencia y santificación, conforme a su palabra y no conforme a la voluntad de los hombres. La reconciliación con Dios como fuente de esperanza y salvación es el mensaje y la enseñanza que Dios trae para ustedes, colocando como ejemplo, hoy vamos a hablar de la historia del hijo pródigo. Por eso les decía, busquen Lucas capítulo 15. Nos vamos a centrar ahí. Le vamos a colocar un separador para no perder esa cita. Ahí Dios nos va a dar la enseñanza en esta ocasión. Muchos conocen la historia del hijo pródigo. A ver, ¿cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Muchos la han leído, amén. Pero hoy Dios quiere profundizar más para los que no la conocen. Y para los que ya la conocen, Dios quiere que profundicen más en la enseñanza que Él tiene a continuación. El diccionario enciclopédico de la Real Academia de la Lengua Española califica, escuchen esto, a la reconciliación como la acción y efecto de volver a unirse. La acción o efecto de volver a unirse significa, según el diccionario enciclopédico, reconciliación, la palabra reconciliación. O superar una enemistad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que superemos una enemistad. Traiga a la memoria ese enemigo, quizás que usted tiene, ya sea invisible o físico, tráigalo a la memoria. Hoy Dios quiere que tú te reconcilies con ese enemigo, con ese que quizás dañó tu corazón, lastimó tu corazón, con ese que quizás te dejó abandonada o abandonado, qué sé yo. Hoy Dios te quiere hablar por medio de eso, porque el anhelo del corazón de Dios es que nos reconciliemos con aquel que hemos hecho daño o nos han lastimado. ¿Hasta ahí me hago entender? En otras palabras, reconciliar según el diccionario traduce poner de acuerdo a personas que estaban desunidas. Eso significa reconciliarse. Poner de acuerdo a personas que estaban distanciadas o desunidas. Ya que la reconciliación marca el final de un enfrentamiento y distanciamiento entre dos personas o grupos que por sus diferencias se habían prácticamente apartado. Amén. Ahora escúchenme bien. Esto es precisamente lo que Dios ha buscado desde hace mucho tiempo con el hombre. Acabar con esa enemistad que durante siglos nos ha separado de nuestro Creador por causa del pecado, por causa de la maldad, iglesia. Evangelio según San Lucas capítulo 15. Vamos a orar por esta palabra primero, para que sea el Espíritu de Dios trayendo luz y revelación. Espíritu Santo, en esta hora, yo te pido de corazón que seas tú trayendo luz y revelación de tu palabra en este momento sobre mis hermanos que están aquí y los que se encuentran en la vecindad y a la distancia. Yo te pido, Señor, controla toda oposición del diablo, todo levantamiento en alza de las tinieblas que quiera impedir que esta palabra corra y sea glorificada. Te pido, Señor, que sean tus ángeles que están aquí alrededor nuestro los que nos defiendan y nos ayuden contra toda artimaña, contra toda distracción del diablo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24, aparece un título. ¿Cómo dice el título, iglesia? ¿La qué? Parábola del hijo pródigo. Amén. Esa es la historia que vamos a ver. La parábola del hijo pródigo la contó nuestro Señor Jesucristo. Reunió a la gente, a sus discípulos, y les contó esta parábola para que nos volvamos a Dios, para que esta palabra hoy nos haga aterrizar y nos volvamos a Dios. Lucas 15, 11 dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción y la revelación del Espíritu Santo. Versículo 11 dice la palabra, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2 hijos. Y dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra que le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15 dice, y fue y se le arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba, dice la palabra. Versículo 17. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí. Cuando dice volvió en sí es porque estaba en no. O sea, porque no sabía lo que estaba haciendo. Y dice la palabra, versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 20. Y le dice: hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren lo que dice el padre. Lo recibió con los brazos abiertos. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, dice la palabra, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice la Biblia que comenzaron a regocijarse. Déjeme decirle que cuando el Señor contó esta parábola, Él quería que nosotros, los predicadores, cuando la lleváramos a la práctica o a estudiarla, nos pudiéramos identificar como ese hijo pródigo. Porque eso éramos nosotros, antes de conocer de Dios. Esos son muchos antes de que conozcan de Dios. Escuchen esto, iglesia. Si usted lee bien el versículo 20, ya que esta predica esa manera de enseñanza y corrección, el versículo 20 dice: y levantándose, ¿quién se levantó? El hijo, que estaba cansado, fastidiado de ese estilo de vida. Y le dijo, dice la palabra, y levantándose vino a su padre, buscó la ayuda de su progenitor, buscó la ayuda del padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y dice la palabra que fue movido a misericordia. Al padre quizás se le quitó el rencor de que su hijo le había abandonado, que le había pedido los bienes y se había echado a perder de la casa. Y más cuando perdió todo por vivir perdidamente. Hijo pródigo. Pródigo significa el que malgasta. ¿Qué significa pródigo? El que malgasta o el que derrocha. Ese era este hijo. El hijo menor de 2 hermanos. Dice la palabra que empezó a vivir una vida perdida. Según muestra este pasaje, vemos como un hijo de familia busca de manera voluntaria la reconciliación con su padre. Él buscó voluntariamente a su padre. Es como usted y yo. Voluntariamente debemos buscar a Dios. Siempre buscar a Dios. No esperar a que nosotros nos busquen para invitarnos a buscar de Dios, no. Sino tener esa iniciativa. De decir, voy a ir a la iglesia, voy a buscar la presencia de Dios. Necesito de Dios en mi vida. Y Dios va a escuchar su clamor. Ahora, escúchenme bien. Reconociendo que la decisión y el camino que había tomado este hijo pródigo no había sido el correcto. Por eso él volvió a Cristo. Por eso él volvió a su padre. La palabra reconciliación supone recobrar las relaciones. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Recuperar las relaciones. Se había perdido una relación. Se había echado a perder por una mala decisión de un hijo que dejó, no importando, dejó a su padre, quizás hasta en bancarrota, porque le pidió en aquel tiempo la herencia de sus bienes, la parte que le correspondía. Ahora, ya no es un proceso individual, sino que implica un acercamiento voluntario a las partes antes en conflicto que busca conectarse de nuevo, como esta historia del hijo pródigo. Eso es reconciliación. Eso es lo que Dios quiere. Escúchenme bien, iglesia. Existen actualmente 2 tipos de personas que necesitan reconciliarse con Dios. La Biblia me muestra 2 tipos de personas que necesitan reconciliarse con Dios. Número 1, los que todavía no han conocido a Dios en su vida y vagan por el mundo sin rumbo, sin esperanza, sin rumbo fijo. Esos necesitan reconciliarse con Dios. Los que no conocen la palabra, los que no han oído, se les ha despertado su oído para oír la voz de Dios. Los que todavía no han conocido de Dios en su vida y vagan sin rumbo fijo en su vida, necesitan reconciliarse con Dios. Y el segundo grupo, escúchenme bien, iglesia, son los que ya han conocido de la palabra, el camino de Dios en su vida y lo han abandonado.
se han apartado de los caminos de Dios. Esos son los dos tipos de personas que necesitan reconciliarse con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Esta Biblia, ese pasaje, esta historia que acabamos de leer, nos muestran también 3 razones por las cuales Dios permite que nos separemos y nos alejamos de Él. ¿Les gustaría conocerlas? Hay 3 razones bíblicas por las cuales Dios ha permitido que usted, que me escucha aquí a la distancia, se hayan apartado de Dios, se hayan olvidado sus caminos, prefieran más bien el sistema mundano y corrupto que ofrece esta sociedad. La primera razón bíblica por la cual, según esta historia, Dios permite que nos separemos y alejemos de Él, la primera, número 1, es para demostrarnos con hechos reales que usted y yo no somos manipulados por Él. Vuelvo, repito, la primera razón por la cual Dios permite que nos alejemos, que nos separemos, es para Él demostrarnos a nosotros con hechos reales que nosotros no somos manipulados por Dios. No seremos manipulados por Él. El hombre tiene el poder, escúcheme, iglesia, hoy en día, de manipular la ciencia a su antojo, jugando a ser Dios. Y Dios lo está permitiendo, ya que Él respeta el libre albedrío con el cual creó al hombre. Dios a usted y a mí nos dio un libre albedrío. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es libre albedrío? El libre albedrío es la decisión voluntaria de estar en un sitio. Usted, por ejemplo, tuvo un libre albedrío. Y usted está aquí porque su libre albedrío le dijo, voy a ir a esa reunión. Voy a ir porque me conviene. Voy a ir porque voy a buscar de Dios. Voy a ir porque tengo sed de Dios. Voy a ir porque necesito una respuesta de Dios. Ese es su libre albedrío. Eso es lo que la trajo a usted y lo trajo a usted para que estuviera ahí sentado donde está, prestando atención a esta palabra. En primer lugar, Dios permite que nos alejemos y nos separemos de Él para demostrarnos con hechos reales que no somos manipulados por Él, sino que nosotros mismos tomamos la decisión. Yo tomo voluntariamente la decisión de seguir a Dios, de buscar de Dios, de oír a Dios o de desecharlo y más bien seguir mis costumbres o hacer con mi vida lo que yo quiero. ¿Qué dice el versículo 12? Léalo ahí en Lucas 15. El versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? ¿Le reprochó? ¿Le repartió? Él no se puso a detenerlo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que a pesar de que era su hijo, tenía un libre albedrío. Tenía la libertad de escoger qué quería hacer. Ya era grandecito, pero era el menor. Y el padre le respetó el libre albedrío. No le dijo, hijo, ¿por qué se va a ir? No le dijo, hijo, ¿por qué me vas a dejar abandonado? No, señor. Dice la Biblia que le repartió. Mijo, esta es su herencia. Eso es lo que a usted le corresponde. Hoy en día muchos padres hacen eso también. Aquí en Colombia hay padres que tienen una vivienda y tienen 2 hijos. Y entonces dicen, para que cuando yo me muera, dice el padre de familia, no vayan a quedar matándose como perros y gatos por esa vivienda. Voy a empezar a echar plancha, a construir el segundo, a construir el tercer piso. En un piso vivo yo, en otro piso vive el otro hijo y en el otro vive el otro. Y muchos padres piensan bien y haciendo eso por su hijo, para evitar problemas. Porque hay veces los padres de familia tienen que partir, Dios los llama y no dejan sino problemas a sus hijos, quedan matándose ellos que por un pedazo de tierra. ¿Pasa o no pasa? Esa es la realidad. Aquí dice la palabra que el padre le repartió los bienes a su hijo. El padre de esta historia no cuestionó al hijo en ninguna manera. Solo respetó su decisión, ya que nunca la intención de este padre de familia fue manipularlo o presionar a su hijo para que no se fuera. Él respetó el libre albedrío de su hijo. Y más, sabiendo que la misma vida se encargaría de procesarlo y darle una lección a este hijo de rebelde. Esa es la completa realidad, iglesia. Esa es la completa realidad. Ahora miremos la segunda razón bíblica que Dios nos muestra según esta historia, por la cual Él permite que nos apartemos de su camino o nos alejemos de Él. Primero, para demostrarnos con hechos reales que no somos manipulados por Él. El hombre hoy en día, la ciencia, la inteligencia artificial ha hecho robots. Ahí en Londres, Inglaterra, fabricaron 20 robots con inteligencia artificial, autónomos, y se los llevaron a una cafetería donde cada uno pedía lo que quería. Robots. Quizás alguien lo estaba manipulando,
Quizás el diablo que manipula la ciencia lo estaría haciendo. Quizás, escúcheme bien esto, iglesia, nosotros seremos perseguidos gracias a la inteligencia artificial como cristianos. Porque dice la palabra que la iglesia de Cristo va a ser perseguida. Y dice Apocalipsis 13 que el dragón le infundió aliento a la imagen de la bestia e hizo que la imagen de la bestia pudiese hablar y matar a quien no adorase a la bestia. Eso está escrito ahí. Yo podría decir, es la inteligencia artificial, ya está ahí en Apocalipsis, ya hablaba la Biblia de eso. Porque la Biblia no es un libro anticuado, no, es un libro profético que se está cumpliendo al pie de la letra. Muchas profecías se están cumpliendo. Lo que está pasando en Israel se está cumpliendo al pie de la letra, iglesia. Ahora, la segunda razón bíblica por la cual Dios permite que nos separemos y nos alejemos de sus caminos es para que usted, escúcheme bien, y yo reconozcamos que sin la ayuda y la dirección de Dios, nada bueno podemos conseguir. Sin la ayuda de Dios no hacemos nada. Hay gente tapada en plata, no tiene salud. ¿De qué le sirve tanto dinero? Y no tiene cómo ni siquiera disfrutar ese dinero, porque ha perdido su salud. Porque si a muchos se han olvidado de Dios, que es el que nos da el poder hasta para hacer las riquezas y nos da la bendición. Para que usted y yo reconozcamos que sin su ayuda nada podemos conseguir. Este hijo pródigo le pide la parte de los bienes a su padre y se va a vivir ¿cómo? Perdidamente. Dice la Biblia que se fue lejos, donde no lo encontrara. Él iba a hacer con su vida lo que bien le parecía. Y él creía que estaba tomando la dirección correcta. Él pensaba que estaba tomando la decisión adecuada. Y no era así. Versículo 17, léalo conmigo, de Lucas 15. Y volviendo en sí, como le decía, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él volvió en sí, porque quizás su codicia, quizás su mundanalidad no le dejaba ver lo que había dejado atrás. No le dejaba ver que lo que estaba pasando ahora eran consecuencias de su desobediencia. Y es lo que Dios a usted y a mí en última nos quiere evitar. Que andemos en desobediencia con Él. Que evitemos más bien hacer lo malo. Y más bien estemos pegados del Padre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo cuando las cosas no iban bien y todo le salía mal fue cuando este hijo pródigo se acordó que tenía un Padre bueno y misericordioso. Lo que muchos ignoran hoy en día es que para muchos puede ser la voluntad de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, puede ser la voluntad de Dios que tengamos muchos conflictos y que en vez de irnos bien nos vaya mal, llegando al punto de no encontrar la salida a nuestros problemas, y todo con el fin de que en última le clamemos a Dios. En el otro punto le voy a explicar eso, para que entendamos, porque quizás a usted es una de las personas, me va mal, por donde me meto me dan en la cabeza, todo me sale mal, pongo algo y se cae, qué sé yo, y no encuentra salida. Dios permite eso. Ya te lo voy a decir con qué propósito. Lo encontramos en la tercera razón bíblica por la cual Dios permite que nos alejemos de Él. Número 3, para que reconozcamos nuestra falta y busquemos la manera posible de reconciliarnos con Dios. Le voy a decir esto. Tómelo siquiera a manera de revelación. Si usted es de las personas que se preguntan y dicen: ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? ¿Por qué todo el mundo me quiere buscar la caída? ¿Por qué todo el mundo me quiere hacer trampa? ¿Por qué todo el mundo... y se siente usted despreciable? Si eso le está pasando, le ha acontecido, y yo hago el bien y me va mal, y hago un buen favor y me pagan con una patada. Si a usted le está pasando eso, quizás es la voluntad de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, la voluntad de Dios. Dios está permitiendo eso para ver si usted a punta de golpe reconoce que necesita de Dios. Es que tengo esta atadura y no puedo, no me controlo. Sigo atado al vicio, sigo atado a esto, a mi ira, a qué sé yo, o mi raíz de amargura. Dios lo está permitiendo. Y el diablo, escúchenme bien, a muchos los está acercando. Y por eso no les va bien. Pero no porque Dios no quiera que le vaya bien, aclaro. No les va bien porque el diablo los está acercando y los está presionando. ¿Sabe para qué?
En últimas, lo hace para destruirnos. Pero Dios lo permite, ¿sabe para qué? Para que nosotros nos refugiemos en Él. Miren la historia del faraón. Cuando salió el pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿qué pasó? Faraón dijo, uy, no, cometí un grave error, dejé ir a estos esclavos y ahora los necesito, yo era mi bendición, decía él. ¿Y qué hizo él? ¿Ya los había dejado libres? Ya Moisés se los empezó a llevar para la tierra prometida y cuando vieron atrás venían persiguiéndolos. Porque el diablo es así, él no te va a dejar en paz, él va a buscar la forma de hacerte la vida imposible. Pero entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a morir del susto o vas a clamar a Dios? Dice la Biblia que Moisés dijo, ¿ahora qué hacemos? Y ellos seguían huyendo y el faraón seguía persiguiéndolos. Hasta que llegaron, ¿dónde? A la orilla del mar, a la playa, donde solo se veía cielo y agua. ¿Para dónde más pegamos? Y ahí es donde Moisés le clama a Dios. Señor, ¿qué haremos? Mira, estos egipcios nos van a matar. Este faraón con sus ejércitos nos van a acabar. Ya no tenemos para dónde huir. ¿Y qué le dijo a Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, pues tengo una vara. Esa vara representa autoridad. Yo te doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y dice la Biblia que el hombre cogió y azotó su vara, partió el mar y el mar se abrió de par en par. Y pasaron todos en tierra seca y Dios los salvó. Les dio la victoria. Y a los malos quedaron ahogados en el mar. Porque ese es Dios. Así que si Dios está permitiendo algo grave en tu vida, un conflicto, algo que como que no acaba, algo que no te deja dormir, que te quita la paz, quizás es para que Dios te abra los brazos y tú acudas a Él. ¿Qué dice el versículo 18 de Lucas 15? Léalo conmigo. Este hombre, al ver que no tenía salida, que estaba comiendo las algarrobas de las plantas, de los cerdos, que era un alimento, eran unas pepas alimenticias, le daban a los cerdos, ahí, era la guamasa. Hoy en día le dan guamasa a los cerdos, en ese tiempo le daban esas pepas. Y él ansiaba comer eso, porque tenía mucha hambre. En la casa había abundancia de pan, pero por él tomar malas decisiones, por eso se encontró una tierra árida, con hambre, pasando necesidades y escasez. El versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él se rebajó. Él dijo, no importa que me ponga como un empleado, lo importante es que tenga cómo llenar mi barriga. Porque el hombre reconoció que había cometido un error. ¿Qué es lo que Dios quiere en últimas? Que usted y yo reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer, iglesia, amén. Este hijo menor por fin reconoció que no podía estar más separado de la comunión con su padre y voluntariamente decidió volver a casa. Voluntariamente. Usted tiene que seguir a Dios voluntariamente. No por bajo presión. No que porque me van a dar una bendición. No, Señor. Busque a Dios porque le nació. Porque primero es Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Pero hay muchos que buscan la añadidura y se olvidan del Dios que los bendice. El Dios que los ayuda. Ahora, después de esas tres razones bíblicas, iglesia, por las cuales Dios ha permitido que nos separemos de sus caminos, vamos a ver brevemente las grandes verdades que tú debes saber en cuanto a la reconciliación que viene de Dios. La primera gran verdad es que Dios busca reconciliarse con el hombre. Es Dios el que buscó al hombre. Por eso envió a su Hijo. Por eso Jesucristo descendió a esta tierra y habitó en medio de nosotros, predicando un evangelio de volverse a Dios, de reconciliarse con Dios. Y murió en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliarlo a usted con Dios. Por eso la primera gran verdad que usted debe saber en cuanto a la reconciliación que viene de Dios es que Dios es quien busca reconciliarse con el hombre. Busquen ahí, pongan un separador y busquen Isaías capítulo 59. Dígale al que está al lado, no se duerma, que ya tomó café. Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. Léalo conmigo, iglesia. El Señor dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
¿Qué han hecho nuestro pecado y nuestra maldad? Diga, división. ¿Qué es una división? Una pared. Donde usted, por ejemplo, separa en una habitación la sala del comedor o de un cuarto. Usted dice, voy a hacer aquí una división. Este lugar está grande, voy a dividirlo en 2 o en 3, qué sé yo. Una división. ¿Qué significa cuando usted pone una división? Que ya no puede pasar de aquí para allá, a no ser que busque una entrada. Dice el versículo 2 de Isaías 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división ¿entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestro dedo de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestro corazón, vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. No hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Eso dice la palabra. Esa es la primera razón. Prácticamente, ¿verdad? Que usted debe saber en cuanto a la reconciliación que viene de Dios. Es que Dios busca al hombre para reconciliarse con él. Por eso Dios, al ver esto, el profeta Isaías lo escribió 470 años antes de Cristo, lo escribió y puso ahí eso. Nuestras iniquidades han hecho una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué el hombre está separado de Dios? Por su pecado. ¿Por qué muchos no buscan de Dios, no vienen a la iglesia, no les gusta la palabra? Por su pecado y maldad. No quieren acercarse a Dios, porque el mismo pecado de ellos hizo una división entre Dios y el hombre. Esa es la realidad. Dios siempre estará dispuesto a salvar al hombre, pese a su pecado, con la que éste ha actuado frente a Dios. Segunda verdad que usted debe conocer. La primera es que Dios busca reconciliarse con el hombre. ¿Les quedó claro? Dios está buscando reconciliarse con ustedes. Por eso a muchos de ustedes Dios dice, yo tengo una gran bendición para ella. Yo tengo una gran bendición para ti, para él. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que necesito que él se reconcilie conmigo. Mientras usted y yo no nos reconciliemos con Dios, no vamos a obtener las bendiciones que él tiene para nosotros y nuestros hijos y nuestra familia. Esa es la realidad. Segunda gran verdad que usted debe saber en cuanto a la reconciliación que viene de Dios. La segunda es que Jesucristo es quien nos reconcilia con Dios. ¿Quién es el que nos reconcilia con Dios? No hay otro camino. Mire Israel, mire lo que pasó en la guerra, lo que está pasando. Israel fue sorprendido el pasado 7 de octubre, 6 de la mañana del 2023, por unos grupos terroristas llamados Hamas. Se metieron, muchos de ellos, parapentes por tierra y por mar en lanchas. Rompieron las barreras, digámoslo, que han puesto ahí los israelitas, y se metieron. Y el primer pueblo que encontraron, allá en el sur de Israel, mataron a todos. A muchos estaban durmiendo. Niños, cogían y los decapitaban. Ahí aparecían la cabeza y el cuerpecito a un lado. Gente mala. Mujeres, después de matarla, la violaban. Acabaron con todo. Y después le metieron candela. Hicieron como un museo con las personas. En una familia las colocaron todas sentadas, como abrazadas unas con otras, ahí muertos todos. Eso está en el corazón de una persona pervertida, de un hijo del diablo, de uno que la verdad no le espera sino la condenación. Ahora entiendo por qué Dios en verdad hizo el infierno. No lo hizo para el hombre, lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero hay muchos hombres que están siendo engañados por el diablo y también se dejan arrastrar. Y allá van a caer. Esa es la realidad, iglesia. Jesucristo es quien nos reconcilia con Dios. Dios permitió sus ataques, que para muchos judíos en Israel se asimila a como el del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, lo que pasó en Estados Unidos. Ellos lo comparan con ese día. Algo trágico, algo que va a quedar marcado en la historia. Una matanza que hicieron los terroristas. Y acabaron con el pueblo, otros están en una fiesta, desobedientes, que quizás los padres dijeron, vengamos a buscar de Dios. No, ¿qué cuento de Dios? Yo voy para mi fiesta. Y se quedaron en el desierto 3,000 jóvenes y adultos, allá, metiendo droga y dañando su mente. Y cuando les cayeron en parapente, dándoles plomo desde el aire. Ahí están los videos. A muchos ya se los mandé por internet.
¿Y por qué pasó eso? Es el pueblo de Dios, pero está en desobediencia. Dios permite eso para que a ver si por fin este pueblo se reconcilia con Dios, el pueblo escogido de Dios. Por eso a Dios a nosotros nos permite muchas cosas, para ver si nos reconciliamos con Él. Jesucristo es quien nos reconcilia con Dios, que te quede claro. Es Jesucristo, no es tu religión, llámese como se llame. No es el gran pastor, no señor. No es el Papa ni María, no, es Jesucristo, el camino al Padre, el único camino al Padre, que dice la Biblia. Romanos capítulo 5, busquen ahí, en sus Biblias. Libro de Romanos, está el libro enseguida Hechos de los Apóstoles, encontramos la carta a los Romanos, el capítulo 5, iglesia, versículo 10, léalo conmigo. Dice la palabra, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos con Dios? ¿Por qué éramos enemigos? Diga, porque había una pared de división que nos separaba de Dios. Por eso es que cuando Cristo en la cruz muere, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice la palabra que enseguida se rasgó el velo del templo en dos. Y entró la luz al templo. No podía entrar la luz al lugar santísimo. Entró la luz. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo a través de su muerte marcó un camino directo a Dios. Ya usted no necesita ese golpe de pecho. Ya usted no necesita hacer sacrificio. No, Señor. Ya el sacrificio lo hizo Cristo. Dio su vida por usted en la cruz. Por eso dice Romanos 5:10. Léalo conmigo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos reconcilia a nosotros con Él por medio de Jesucristo. Jesucristo está ahí en el intermedio. O sea que usted para ir a Dios, tiene que ir a Jesucristo primero, no a la religión. No el que te hable bonito tampoco de Dios, no Señor. Esa es la completa realidad. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Ahora escúcheme para entrar a recta final. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido la reconciliación. O sea que Jesús viene a restaurar el orden primitivo de Dios, donde viene pidiendo a la gente, según Marcos 1:14, que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra. El hecho de que necesitemos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. ¿Cómo está la relación con Dios? Rota. ¿Cómo está la relación con Dios con muchas personas que no han conocido de Él? Rota. Pero hoy es el tiempo, hoy es el día en que usted puede poner cuentas con Dios. En otras palabras, nuestro pecado nos alejó de Él, pero de Jesucristo nos acercó a Él. Antes estábamos en un estado de los pecados, pero ahora somos pecados. Estábamos con Dios, pero tenemos que pasa todo entendimiento. Tercera y última gran verdad que debes saber en cuanto a la reconciliación que viene de Dios. Número 3, es que todos los pastores, escúchame bien, y líderes que encabezamos la obra de Dios en este mundo, estamos obligados por motivo de conciencia a reconciliar a Dios con los hombres. ¿Para qué me escogió Dios a mí? Para que ustedes se reconcilien con Dios, para yo llevarlos a una reconciliación con Dios, porque Él me reconcilió a mí con Cristo. Él permitió que yo me reconciliara con Dios por medio de Cristo. Yo al aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, al decir en verdad, ese hombre murió por mí, entonces puedo ya llevar a otros a que se reconcilien con Dios y sigan los mismos caminos. ¿Me hago entender? Esa es la realidad. Es mi obligación moral como pastor cristiano evangélico el de dar a conocer el evangelio de nuestra salvación a todos los perdidos y a la iglesia en general, la cual se ha contaminado con las costumbres mundanas y paganas de esta época. Esa es la completa realidad, iglesia. Esa es la completa realidad. Segunda de Corintios. Vamos a buscar la penúltima cita.
Segunda de Corintios 5:18, ahí está en su Biblia. Enseguida Romanos, está Primera de Corintios y luego sigue Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Cuando estén ahí me dicen amén. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, ¿quién nos reconcilió con quién? Consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio tienen los pastores de la sana doctrina? El de reconciliar a los hombres con Dios. No el de llenar mis bolsillos de plata y los demás aguantando hambre. No, señor. No predicar evangelios falsos como el de la prosperidad, sino el de ganar las almas para el reino de Dios. A eso es que Dios me llamó, a predicar la buena nueva del evangelio, a que no se pierda el mensaje, a que no se prostituya el evangelio, como muchos lo han prostituido. Por eso dice que Dios, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo pastor de la sana doctrina debe tener este ministerio, debe llevarlo a cabo para que muchas almas se salven y no se pierdan. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Mire, Dios estaba en Jesucristo. Y por eso Jesucristo lo mandaron a la cruz, porque Él también vino a buscar la reconciliación de los hombres de esa época con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando